Muy buenas, ¿cómo están? Hoy en nuestro Guadalajara Opina, en nuestra tertulia, vamos a hablar de política, con mayúsculas, de cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, porque ya les avanzábamos en nuestros servicios informativos que en este mismo mes de abril se cumplían 45 años de las primeras elecciones democráticas después de la Constitución del 78, en concreto el 3 de abril de 1979. Así que queremos ver cómo ha evolucionado, hablamos de su presente, de su pasado y también, sin duda, de su futuro. Para ello hemos reunido en plató a políticos con una larga experiencia y también a jóvenes que quieren incorporarse a este apasionante mundo de la política y del servicio público, a fin de cuentas, para todos ustedes. Nos acompañan en plató para disfrutar de sus anécdotas, de su historia, de su vida y también para analizar cómo ven la política actualmente. Florentino García Bonilla, alcalde de Azuqueca de Henares durante 28 años. Ahí es nada, Florentino, gracias por acompañarnos. A vosotros. Nos acompaña también José María Brís, alcalde de Guadalajara durante 11 años. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros también por llamarnos. Dos personas muy queridas y muy activas en el mundo, aunque estén en un segundo plano, pero les vemos siempre que hay algo de interés, tanto en Azuqueca como en Guadalajara capital. Y nos acompaña sangre nueva, sangre joven, el alcalde de Robledillo de Moernando, Rubén Marchamalo. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Vamos a ver las dos perspectivas, cómo se vivía la política por aquel entonces y cómo se vive la política actualmente. Lo primero, ¿cómo han cambiado las cosas desde ese 1979? Los que lo vivisteis en primera persona, Florentino, ¿cómo lo recuerdas? De ese 3 de abril de 1979. Sí, recuerdo el 3 de abril y el 20 de abril, porque son complementarios. El 3 se producen las elecciones y el 20 se toma posesión. Pues con bastante nostalgia, con bastante preocupación y al mismo tiempo, con bastante ilusión y optimismo. Son momentos absolutamente distintos. A mí me gustaría empezar diciendo que el objetivo que yo perseguía cuando decidí presentarme en Azuqueca a las elecciones municipales, fundamentalmente era uno que además creo que era compartido por todos aquellos que se presentaban con independencia del partido político. Seguramente José Mari va a corroborar esto que estoy diciendo. Era un objetivo primordial, principal, y no era tanto el dotar de servicios que también a nuestros ciudadanos en nuestros respectivos municipios, sino el intentar, ¿cómo diría yo? Pues que aquellos problemas que habían surgido de una época muy larga, demasiado larga, de un régimen que no nos gustaba a los demócratas y que por lo tanto se habían deteriorado mucho las relaciones sociales y personales entre los que opinaban de una manera y los que opinábamos de otra, que era urgente y necesario restablecer la concordia. Y a eso nos dedicamos fundamentalmente, insisto, los de todos los partidos políticos. Seguramente a lo largo de esta charla van a salir casos y anécdotas que corroborarán lo que estoy diciendo cuando ponga algunos ejemplos de cómo hacíamos las cosas en nuestro ayuntamiento. Además de que la ley favorecía esta concordia, porque imprescindiblemente, aunque el partido mayoritario gobernara por ley, se tenía que incorporar a los órganos de gobierno, es decir, la comisión de gobierno donde existía, y a las comisiones informativas, la oposición, en función de los porcentajes de voto que cada uno había obtenido. Y eso hacía que las relaciones fueran mucho más fluidas y, por lo tanto, unas relaciones mucho más cómodas, mucho más humanas. En definitiva, en mi opinión, contribuyeron muy eficazmente a conseguir el objetivo aquel al que me refería al inicio, es decir, de restablecer la concordia entre las gentes que opinaban de una manera y opinaban de otra.
José Mari, ¿cómo recuerdas esa fecha, ese 3 de abril del 79? Florentino, indudablemente, mejor que yo, porque yo no fui candidato el 3 de abril del 79. Pero lo viviste como ciudadano. Pero ciudadano y como diputado del Congreso que era en aquel momento, con la Unión de Centro Democrático y secretario provincial de Unión de Centro Democrático. Por lo tanto, sí que tuve que ir a todos los pueblos de la provincia, hablando con la gente, intentando convencerla, explicando lo que era la Constitución, que era muy importante, porque era el elemento que nos permitía indudablemente consolidar esa democracia. Y entonces, pues indudablemente lo vi pues, con la máxima intensidad y con la máxima alegría, porque eso de que te nombrasen a la persona que era la que iba a ser el regidor del pueblo, porque un señor era gobernador civil de la provincia, pues a mí nunca me había gustado. Yo siempre he creído en dos cosas muy importantes, indudablemente en lo que dice Florentino, en la concordia. Yo creo que en aquella época los políticos que entrábamos no hemos estado la mayoría en ningún sitio, sino que vimos que era la posibilidad de lograr la libertad, el régimen de libertades que estamos buscando y entrar en ese sistema democrático que se nos había cerrado durante tantos años. Entonces, pues, el momento fue muy emocionante para todos. Yo recuerdo que el 3 de abril del año 1979, la fecha 3 de abril, siendo yo alcalde unos años más tarde, la declaré en Guadalajara Día del Municipio, aprobado en el Pleno Municipal del Ayuntamiento. ¿Y cuál era mi intención? Pues que los alcaldes y concejales que habían estado en todo el tiempo en la democracia nos reuniéramos ese día para hablar entre todos y estar reunidos. Bueno, yo ya me marché del ayuntamiento y aquella no se siguió cumpliendo, pero siempre he pensado en eso. Los servidores que han estado estos años, y he visto que la Diputación ha aprobado hace unos días el homenaje que se merecen, indudablemente. Yo no estoy hablando de manera personal, sino el trabajo que hizo la gente. Florentino, Javier Díaz Zaraquí, Juan Antonio Martínez Gómez Golpe en Sigüenza, es que era cambiar todo. Era iniciar... Era empezar de cero, sin guía. Algo nuevo. En aquella época el alcalde se regía anterior por las cosas que decía en el gobierno civil. Y aquí lo que teníamos que hacer era atender al ciudadano. Lo más importante en la democracia, y lo ha hecho también Florentino, es el ciudadano. En tu caso, Rubén, evidentemente no lo viviste porque eres muy joven, pero me imagino que sí que lo has estudiado o lo has visto en algún caso, en algún documental o en alguno de los cientos de reportajes que se han hecho en los medios de comunicación. Ese, a fin de cuentas, es el inicio de que gente como tú y otros tantos jóvenes, de lo cual nos alegramos, deis el paso y estéis ahora mismo en política. Sí, es así como cuentas. Yo la única experiencia, por así decirlo, que tengo es lo que me ha enseñado mi padre durante estos 40 años que he estado de concejal en mi pueblo. Pero sí es verdad que antiguamente lo único que había era, aparte del régimen y tal que estaba, pues no era un paso bastante importante a nivel político, ya no a nivel provincial, sino ya nacional, y parece que es un avance bastante importante que hemos hecho. A nivel de juventud, a vuestro nivel, hablando con gente joven, ¿se valora el trabajo que se hizo en aquella época o se da por hecho, se da por amortizado? Pues yo creo que a nivel personal que ya se da por amortizado y no se valora, por lo menos se tiene como en el olvido. Ya hay programas como este y homenajes como el que quiere hacer la Diputación Provincial, como bien decía José Mari, porque es muy importante todo el trabajo que han hecho, es decir, para que ahora los jóvenes puedan votar, para que ahora todas las personas podamos votar y todo el mundo pueda formar parte de su ayuntamiento y trabajar por su ayuntamiento, el trabajo de estos señores y otros tantos fue fundamental. Sin él, si no hubiera habido candidaturas, si no hubiera habido un primer alcalde de Azuqueca de Henares, como tu caso, ahora no podríamos estar hablando de multitud de servicios que se han conseguido y de multitud de avances en los municipios. Florentino. Sí, efectivamente. Mi opinión es el que la sociedad no ha hecho lo posible por mantener viva aquella forma de hacer política en aquellos momentos. Yo creo que se ha olvidado un poco lo que decía Rubén, y un poco yo creo que de responsabilidad tenemos las propias instituciones.
Hemos sido los máximos responsables de que, por ejemplo, en los colegios ahora mismo se hable poco de la historia de aquellos tiempos hacia acá. Pocos son los jóvenes que saben lo que costó aquello, el conseguir las libertades de las que hoy se disfruta. Costó muchísimo esfuerzo y parece que aquello ha venido como el maná, y no. Hubo mucha gente que trabajó porque aquello se produjera, y se produjera de una forma amistosa y colaboracionista entre unos partidos y otros partidos. Yo no tengo más que alabar la actitud que para conmigo han tenido mis adversarios políticos en 7 legislaturas. Y es verdad, pues, que hemos tenido de no coincidir para nada en las formas de hacer las cosas, pero eso no ha sido obstáculo para que hayamos sabido valorar más lo que nos unía que lo que nos separaba. Y tengo que decirlo, creo que ese espíritu que había entonces por parte de todos, quiero insistir, se está perdiendo y a mí me preocupa. Eso nos preocupa a todos mucho, ¿no? Los niveles hasta a los que está llegando la política actual, el nivel de crispación que estamos viviendo ahora mismo, de alguna manera flaco favor hace a esos primeros momentos del mundo de la política. José Mari. Hombre, yo quería decir que se incorpore gente joven como Rubén. Es buena noticia. Es muy importante. La gente joven, es verdad lo que decía Florentino, no entiende a lo mejor el esfuerzo que se hizo por parte de mucha gente para que llegásemos a este régimen de libertades que la gente, como ya se ha acostumbrado, se piensa que siempre hemos estado así. Y no es verdad. En aquel momento sufrimos mucho. Yo me acuerdo que haber estado secuestrado por el teniente coronel Tejero en 19 horas en el Congreso. Y me acuerdo también los problemas con ETA. Todos los alcaldes estábamos amenazados, y políticos amenazados con ETA. Teníamos que mirar por dónde salíamos, teníamos que mirar si había un coche extraño en la puerta. Yo me acuerdo que en el gobierno civil nos dieron instrucciones de lo que teníamos que hacer, y cuando parásemos en un semáforo, ver los coches, si estaban inclinados o no estaban inclinados de la parte de atrás, porque ahí ponía la bomba, la marca de coche que era el que era más peligroso. Yo tuve muchas anécdotas negativas en ese sentido que me afectaron demasiado a mí. Y eso fue aquí en Guadalajara, porque fíjate, en otros lugares de España. Eso fue tremendo. Entonces se trabajó mucho, y también contra aquellos que no querían que esto volviera a dar la vuelta, sino que querían que continuase como estaba antes. Entonces hicimos un esfuerzo que la gente ahora, cuando habla de la transición, pues no dan importancia. Y la transición fue importantísima. Y fuimos un ejemplo de transición para el mundo. Un ejemplo, porque es el único país, la única nación en aquella época que no sacó para nada ningún arma. Por ejemplo, en la Revolución de los Claveles de Portugal, es verdad, tuvieron que salir los fusiles, aunque es verdad que ponían un clavel encima, una rosa, una flor, pero en España se hizo todo de una forma de acuerdo con esa concordia que buscábamos y la convivencia de todos, se hizo de una forma muy pacífica. Y eso es lo que nosotros echamos de menos ahora, que el político ahora busca un poco más, perdón, no quiero decir que sean todos, sino algunos están buscando mejor su propio desarrollo personal y no indudablemente la convivencia que todos deseábamos. ¿Ese es el problema que se podría localizar? El hecho de que los objetivos que os planteabais al principio en el 79 y en aquellos años han cambiado actualmente en el mundo de la política, Florentino. Yo creo que sí, desafortunadamente creo que han cambiado. Pero insisto, soy optimista y yo voy a seguir peleando porque aquellos objetivos vuelvan a ser los actuales. Porque aun a pesar de lo que decía José María, que es absolutamente cierto, y de la gente nueva que se está incorporando con unas ganas tremendas de trabajar por los ciudadanos, está discurriendo la política por unos cauces que, insisto, me encuentro la obligación de decirlo, si no, no sería sincero conmigo mismo. No me gusta
No me gusta que porque yo no opine lo mismo que José Mari, pues estemos a la bronca todos los días. Podemos hacer incluso públicas nuestras discrepancias sin utilizar las instituciones como se están utilizando. Es decir, a mí me abochorna que esté viendo televisión, un debate en el Congreso de los Diputados, y se vea por televisión esas cosas que se ven y esas cosas que se oyen. Y yo creo que todos tenemos responsabilidad. Los políticos actuales, evidentemente más. Los que hemos estado al pie del cañón hasta hace poco, también. Porque todavía tenemos espíritu de democracia, espíritu de libertad y espíritu de concordia. Por lo tanto, yo voy a seguir trabajando porque se recupere aquello que, junto con los valores que hay ahora mismo, que son buenísimos y son muchos, pues se sepa conjugar las cosas de forma que caminemos por una senda con más concordia que la que tenemos desde el punto de vista político. Una de las preguntas que se hacen algunas personas es cómo, con la que está cayendo y con esos espectáculos a los que aludía Florentino, tremendos, incalificables, que vemos muchas veces por televisión en el Congreso de los Diputados, como con todo eso que está cayendo, gente joven como Rubén da un paso adelante y dice: esto hay que revertirlo, yo quiero hacer política de verdad, quiero trabajar por mis vecinos. Sí, al fin y al cabo en los pueblos es totalmente diferente a como está por aquí, por la zona de la Vega de Lenares, Azuqueca, Villanueva, Alovera. Al fin y al cabo en los pueblos estamos todos, nos vemos todos los días, tratamos con los vecinos particularmente, hacemos, como decía José María hace unos minutos, hacemos de policía, juez de paz, y no es tanto como la diferencia con lo que había antiguamente cuando ellos estaban en política. Y yo creo que al fin y al cabo todos somos personas y tenemos que ir por el mismo camino. ¿Tú por qué decidiste dedicarte a la política, dar un paso y presentarte para ser alcalde de tu pueblo? Pues a mí yo tenía el gusanillo de hace años ya de meterme en política, lo que pasa es que en el 2018 intenté hacerlo, pero por problemas más que nada burocráticos no me dio tiempo. Y yo al fin y al cabo soy la persona que vivo en el pueblo todos los días. Cada cosa que pasa está el teléfono mío sonando a cualquier hora. El otro día a las 10 de la noche me llamó un vecino que se le había roto la tubería de agua, que cortara la llave de paso de la calle, y tuve que salir. Y al fin y al cabo, si estamos todos los días en el pueblo y nos llaman para cualquier cosa, pues digo, decidí lo que siempre suelo decir, digo, si me como todos los marrones sin estar en el poder, pues por lo menos que tenga cargo. Y dije, adelante. Y así se vive en muchos pueblos, sobre todo pequeños, pueblos del tamaño de Robledillo, ¿verdad? Sí, nosotros afortunadamente poco a poco estamos creciendo. Hemos pasado, antes de ayer, somos 197, que no está mal con lo que hemos ido. Está muy bien. Pero poco a poco crecemos. Lo que está viviendo Rubén en su pueblo es un poco el germen, el espíritu de lo que vosotros dos nos estáis contando, José Mari. Así es, lo de romper la tubería y que sonara el teléfono, aunque Guadalajara y Azuqueca de Henares eran poblaciones más grandes, pero imagino que algún episodio similar habéis vivido. Éramos los pueblos más grandes de la provincia, normalmente Guadalajara y Azuqueca de Henares. Os cuento dos. Sí. Porque además uno de ellos corrobora un poco lo que vengo diciendo de colaboración entre los, no pasa nada, cosas entre los distintos opciones políticas que había en los ayuntamientos. Luis Cordavias Barra era un ingeniero, ha muerto recientemente, en Vicasa, y era jefe de la oposición en el ayuntamiento de Azuqueca de Henares. Y tenía una delegación del alcalde en aquellos momentos, no recuerdo qué delegación tenía. Sí, tenía entre otras cosas la delegación de la recogida y eliminación de residuos urbanos. Hasta tal espíritu llegaba la colaboración de Luis para con el gobierno, en este caso conmigo, que un día me llama por teléfono desde Vicasa, que estaba trabajando, Florentino,
he visto pasar un camión y va hacia el vertedero, era un vertedero incontrolado que había en aquellos momentos, luego ya lo arreglamos muy bien, y me temo que va a descargar todo ahí. A ver, manda a la policía. Digo, no te preocupes, Luis, que yo ahora mismo cojo un policía y nos vamos para allá. ¿Queréis creer que antes de llegar yo a impedir que el camión vaciara aquella historia, ya había llegado Luis Cordavias al mismo? Había salido del trabajo. Espíritu de colaboración. Sin duda. UCD con el Partido Comunista. Ejemplos de casos que hayas vivido tú, José Mari. Bueno, indudablemente, cuando fue el golpe de Estado fallido de Tejero, indudablemente, en aquel momento nos unimos mucho más los políticos, porque pensamos que los partidos no eran lo principal es mantener la democracia, y eso era lo verdaderamente importante. Pero con ejemplos, mira, yo con Javier de Irizar, cuando estaba alcalde, tuve mucha relación con él en muchas cosas, en algunas indudablemente no, pero en muchas cosas sí. Yo, si había una cosa que era buena para la ciudad de Guadalajara, aunque fuera un éxito del alcalde, lo votaba a favor. En muchos presupuestos de aquellos años nos absteníamos, no votábamos en contra, porque había cosas que eran buenas para la ciudad. Y como anécdota recuerdo que Javier gobernó en un momento con otro grupo político, y el otro grupo político, que no tenía nada que ver con los que ha estado Florentino, le planteó 6 condiciones si quería que le apoyase como alcalde. Y yo leí las condiciones y me parecían que eso no podía aprobarlo un alcalde de Guadalajara. Tampoco había dicho Irizar que lo fuera a aprobar. Entonces le llamé y le dije, Javier, cuando salga esto en el pleno, que sepas que no voy a aprobarlo, que en todo caso me voy a abstener. Entonces, cuando empezó el debate, sabiendo lo que pasaba y que Javier tenía la mayoría, él, para ganar esa votación, pues que rechazó todo, y el otro partido se quedó diciendo, bueno, ¿qué pasa aquí? Y a la hora de votar, pues se dio cuenta, pues nosotros nos habíamos abstenido. Y salió, bueno, se rechazaron aquellas condiciones que a mí no me parecían que fueron para mí ignominiosas, que fueran aprobadas para el ayuntamiento de la ciudad. Y para Irizar también, visto lo visto. Indudablemente. O sea que Irizar ganó la votación y las condiciones no salieron. Cuantísimos concejales, cuantísimos alcaldes, concejalas, alcaldesas han pasado a lo largo de estos años, algunos de ellos con muchísimos problemas, con muchas presiones, la mayor parte de ellos en provincias como la de Guadalajara sin llevarse un duro, es más, poniendo dinero de su bolsillo para el bienestar de sus pueblos. ¿Cuantísima gente habéis conocido cada uno de vuestros partidos? Pues en honor a la verdad y rindiendo honores a todos ellos, exceptuando los poquitos que nos liberábamos y cobrábamos de las arcas municipales, los demás alcaldes de esta provincia, la capital, Azuqueca y alguno más por ahí, los demás han sido héroes sin una peseta, poniendo dinero de su bolsillo. Eso es dedicarse de corazón, en cuerpo, alma, a la política. En definitiva, lo que hemos venido hablando, de trabajar por los ciudadanos. Y eso, en la provincia de Guadalajara, tenemos que estar contentos de que esto se esté produciendo. El ejemplo de Rubén. Es que y como Rubén, el 98% de los alcaldes de Guadalajara están en esas condiciones, poniendo, como dice algún pasaje bíblico, una mejilla y la otra, y poniendo de corazón todo lo que saben y pueden. Sí, estamos hablando de los alcaldes de los pueblos más importantes de la provincia, que es muy diferente. Los alcaldes de los municipios pequeños son los que tienen un verdadero mérito, lo he dicho siempre, porque están haciendo, y lo hemos comentado antes con Rubén, pues de todo, de fontaneros, de electricistas, de policía, de todo. Y lo están haciendo indudablemente pues, por el cariño que tienen a su pueblo y la necesidad que saben que ese pueblo tiene que ser gobernado de alguna manera. Se presentan, gozan de la confianza de los vecinos y trabajan por el pueblo. El alcalde es debe ser siempre el principal servidor del municipio.
O sea, no debe estar nunca para ser servido, sino para servir. Y esto los municipios pequeños lo hacen de maravilla. Ten en cuenta que Guadalajara, por desgracia, somos la provincia que más municipios tiene de España menores de 100 habitantes. Tenemos 170 municipios menores de 100 habitantes. Los 197 o 200 que dice Rubén es una cifra importante para Guadalajara. Así que sigáis creciendo. Este año llegaremos. Vamos a hacer una pequeña pausa, un pequeño alto en el camino. A la vuelta seguimos hablando del presente, del pasado, del presente y del futuro del mundo de la política. No se vayan. Bueno. Ya estamos de vuelta, todavía media hora por delante para seguir hablando de política con motivo de estos 45 años que hace que se celebraron las primeras elecciones municipales democráticas en este país, con ejemplos claros, con anécdotas que estamos contando a lo largo de este pequeño espacio del Guadalajara Opina. Hablábamos, y hablabais vosotros antes en la primera media hora, la importancia que tiene recordar todo lo que se hizo, todo lo que hemos evolucionado hasta el día de hoy, sin vivir en la nostalgia, pero sí teniendo claro desde las propias familias, desde los propios centros educativos, que es importante que nuestros jóvenes conozcan nuestra historia, Florentino. Sí, yo creo que además que es imprescindible, yo creo que es que conviene. Conviene a la sociedad, conviene a la libertad y conviene a la democracia que las generaciones actuales y las que nos vengan después sepan cómo este país supo y pasó de un régimen nada apetecible, por calificarlo suavemente, a un régimen como el que tenemos, de libertades, de democracia, etcétera, etcétera. Y eso tiene que continuar. Y para que eso continúe, creo que es imprescindible que a las generaciones jóvenes y las futuras se les recuerde, y se les recuerde en todos los ámbitos, en los ámbitos institucionales y sobre todo en el ámbito educativo. A mí me da pena, yo tengo una hija que es maestra y me da pena cuando hablo con ella de que cuenta que apenas se toca en las distintas áreas de la EGB el tema de la transición española. Y creo que es, iba a decir vital, pues sí, me atrevo a decir, es vital para el futuro de este país. Que los jóvenes sepan que lo que costó aquello, el cariño, sobre todo, que le pusimos todos a que aquel otro régimen se diera por terminado y extinguido, porque en ello nos va una buena parte de nuestro bienestar amplio, es decir, desde todos los puntos de vista, de la ideología, de la libertad, etcétera, etcétera. Yo creo que es imprescindible que se tenga más en cuenta lo que aquello nos costó y lo que supuso para este país. ¿Se debería escuchar y valorar más las opiniones de políticos con larga experiencia, como por ejemplo los dos ejemplos que tenemos aquí y otros tantos que hay? Es decir, en los tiempos en los que corren, a veces hay quien cruza la línea de no valorar las cosas que han hecho otros, de no tener en cuenta las opiniones de la gente que vivió otra época y hizo política también con mayúsculas, José María. Ya, pero mira, es que la gente se acostumbra. Y claro, los que están ahora ya, nosotros yo soy muy mayor, yo tengo 87 años ya, entré muy tarde en la libertad porque tenía 40 años, que había estado en otro régimen. Pero claro, ahora la gente nace ya en un régimen de libertades y a veces se olvida de lo que, o no conoce lo que había antes, por tanto es verdad que falta información. Mira, en otros países la constitución del país forma parte de las asignaturas que están en el colegio y la gente conoce sus derechos, pero también sus deberes, porque la constitución, cuando se aprobó en España, yo me acuerdo que en mi pueblo, fíjate, un pueblo que tiene 1.400 habitantes, en el año 1978, pues yo celebraba reuniones en verano en mi pueblo, en un salón grande que había, y venían a oír hablar la Constitución, a lo mejor cada viernes que lo hacía, 200 personas.
y yo les explicaba un poco, tampoco mucho, porque yo no soy jurista ni mucho menos, lo que podía ser la Constitución. Y también les decía, bueno, pero que sepáis que esto no va a ser la panacea de todo, ¿eh? Con esto no se resuelve todo, hay que seguir trabajando y demás. Pero la gente tenía ese entusiasmo por ello. Y ahora, claro, la Constitución, pues yo creo que la gente no la conoce. O sea, hay que meterse en ella, en lo que está diciendo. Recorrimos la provincia, los políticos, explicando la Constitución. Después, cuando empezaron las autonomías, recorrimos la provincia recorriendo y explicando los estatutos de autonomía. Y yo, por ejemplo, me encontré con la sorpresa de que Molina y Aragón eran gente totalmente castellana, lo cual me alegraba muchísimo. Yo llegaba a los pueblos, explicaba y decía, pues sí, Aragón, porque la gente cuando lo veía a distancia pensaba que Molina Aragón era porque tenía un espíritu más aragonés que de Castilla. Y no, estaban ahí metidos en Castilla, con Doña Blanca de Castilla y demás. Y entonces, pues bueno, todo eso lo hicimos explicando lo que era una cosa y otra. Y la transición ahora, indudablemente, por desgracia, pues no se explica. Se dice, sí, la transición. Y dicen, no, pero ¿cuándo acabó la transición? Yo me acuerdo, Felipe González decía, mejor dicho, Adolfo Suárez empezaba a decir que la transición había terminado al aprobar la Constitución. Y otros, indudablemente, decían que la transición había terminado cuando Felipe González, en el año 1982, comenzó su gobierno. Y la transición no es que haya terminado en aquel momento, sino que la transición se hizo el primer molde de la transición, pero estaba todavía sin hacerse de forma definitiva, que tenía que hacerse a través de los años, que indudablemente han pasado muchos, y la gente ha olvidado el esfuerzo que hicieron muchos millones de españoles para llegar a esa situación. Rubén, ¿hay que escuchar más las experiencias vitales de nuestros mayores? Yo creo que sí, también estoy con Florentino y con José María, que es necesario que en las escuelas, institutos, se estudie más concretamente la parte de lo que hemos tenido en el pasado. Porque actualmente, y yo lo he vivido hasta hace la última década, no se valora. Llegamos a ese tema y al final intentamos aprobar los exámenes, pero por lo general no se valora lo que tenemos ahora mismo, que es la democracia. Entonces, ahora mismo se sobreentiende que podemos estar así el resto del tiempo, pero es algo que nuestros mayores tardaron mucho en conseguir y es algo fundamental para el futuro de nuestro país. ¿Se escucha poco o se menosprecia vuestras opiniones o vuestras vivencias de las personas de vuestra generación? Que se escucha menos de lo que se debería. Pero también tengo que decir una cosa. Yo siento una verdadera admiración por los que ahora se deciden a participar en política, porque los tiempos que corren no son buenos y por lo tanto hace falta tener mucho espíritu de colaboración y de servicio hacia los ciudadanos para presentarse. O sea, y además hay que decir que la mayoría de ellos hacen una labor formidable. Eso teniendo en cuenta que no han recibido un testigo de lo que estábamos hablando de lo de antes, pues tiene mucho más mérito. Yo chapó por la gente que ahora se dedica a la política y al mismo tiempo les hago una petición, y es que, ¿por qué no decirlo?, valoren el espíritu de concordia que hubo en aquellos momentos para que lo siga habiendo en estos actuales. ¿Por dónde pasa el futuro de la política? ¿Por dónde crees que pasa, José María? Bueno, pues mira, yo creo... Esto se reconducirá, digo yo, porque como sigamos elevando el tono, no sé a dónde vamos a llegar. Yo cuando oigo que la política en estos momentos pues es toda corrupción, no estoy nunca de acuerdo. No estoy nunca de acuerdo. Y sino que se vea, por ejemplo, la provincia de Guadalajara. ¿Cuántos políticos ha habido en estos años? Muchísimos. ¿Cuántos ha habido corruptos? Si no se pueden distinguir, contar con los dedos de la mano. Entonces, porque haya una manzana podrida en un cesto, no está todo el cesto podrido. Yo, indudablemente, esa idea que se da a la gente de que la política está unida a la corrupción es una verdadera mentira y falsedad.
hay muy pocos políticos corruptos. En otras profesiones posiblemente haya muchísima gente más. El político actualmente pues es una persona que, es verdad, posiblemente necesite más información de la transición, pero que se prestan a mayores casos también a servir a los ciudadanos. Yo sí confío en la clase política, indudablemente, pero también tienen que confiar todos los que rodean a esa sociedad de España, pues los medios de comunicación, las influencers, las redes sociales, porque entre todos, si al final se está diciendo, mira, me acuerdo, vino un político catalán hace unos años a televisión, era un abogado de Cataluña, y se había ido de la política. Y le preguntaron, ¿qué experiencia tenéis vuestra de la política? Y dice, pues mire, yo he trabajado siempre como abogado en Cataluña. Y yo, como político, le digo que no hay nadie que trabaje más que el político, que está todo el día trabajando y pensando en lo que se puede hacer. Dice, yo en mi caso no he trabajado nunca más en mi vida que cuando he estado en la política. Es un poco lo que es el resumen de lo que debe ser. Y los alcaldes, con Florentino he estado tantos años, o Rubén que ha empezado ahora, saben que un político es las 24 horas del día. Te llaman por la noche para un problema, te llaman a cualquier hora, te hacen, bueno, y yo sí confío en la política futura, indudablemente en que este sistema democrático, que además está unido a otros países de Europa a través de la Comunidad Económica Europea, pues sea una cosa que vaya cada vez prosperando más y sirva para que España sea un gran país como lo es, pero que indudablemente siga avanzando en su desarrollo. Vivimos en tiempos complicados en los que el juego político hace que las figuras de alcaldes o alcaldesas varíen. ¿Cómo se consigue, Florentino, estar 28 años siendo alcalde de un municipio como Azuqueca, que no es un municipio cualquiera? Pues no perdiendo de vista el objetivo, que es el servicio a los demás. Tan fácil como eso. Si uno se presenta a la alcaldía o a la concejalía de un municipio con el espíritu de colaboración y de servicio público y no lo pierde, y es su objetivo principal, los demás objetivos son secundarios y por lo tanto se aparcan. Y por lo tanto sigue siendo día a día ese objetivo el que le hace a uno mantenerse durante tanto tiempo. Yo, al menos por lo que se dice de mí, o por lo menos lo que a mí me llega que se dice de mí, que no suele siempre coincidir con la realidad, es que fui el mismo cuando tomé posesión el día 20 de abril del 79 que el 16 de junio del 2007 cuando lo dejé. Yo tenía las mismas amistades, las mismas formas de actuar, hombre, acoplándolas a los tiempos, porque claro, cuando yo llegué a Azuqueca, a la alcaldía de Azuqueca, teníamos 7.500 habitantes y cuando lo dejé teníamos 23.000. Por lo tanto, hay que evolucionar y adaptarte a esos tiempos y a esas necesidades. Pero en lo que concierne a mi persona, he seguido siendo el mismo. ¿Por qué? Porque en mí primaba el espíritu de colaboración y de servicio público. Es tan fácil como eso. Bueno, tan fácil y tan difícil. ¿Cambió la forma de hacer política desde ese 20 de abril del 79 hasta ese 17 de junio de 2007? Porque la idiosincrasia de Azuqueca de Henares, las necesidades de Azuqueca de Henares eran como el sol y la luna, cambiaron una barbaridad, era otra Azuqueca la que dejaste. Claro que cambian y evidentemente cambió, pero ha prevalecido siempre ese espíritu de colaboración. Un ejemplo en Azuqueca. En los 28 años de alcaldía he llevado al pleno del ayuntamiento 2 planes generales en su conjunto, en su totalidad, y una revisión que afectaba al 90% del plan vigente. En las 3 ocasiones se ha aprobado por unanimidad. Y ojo, estoy hablando de urbanismo, que es seguramente el área más complicada para poner en común las opiniones de las distintas acciones políticas. Quiero decir que cuando prima el espíritu ese que antes decía, pues las cosas se consiguen.
No sé si he contestado a tu pregunta. Aprobar las cosas por unanimidad a día de hoy no es tan fácil, ¿eh? Las corporaciones, hace poco abríamos un informativo con una aprobación por unanimidad. Una anécdota. Porque no es fácil. Una anécdota. En un momento determinado, el Partido Comunista, al que yo pertenecía, no al partido, pero sí en sus listas, lleva una moción al Pleno del Ayuntamiento para declarar el término municipal libre de energía nuclear. En nuestros términos fue el primer término municipal de España que se declaró en ese sentido. ¿Y cuál es la anécdota? Pues que Luis Cordavias planteó una, ¿cómo se dice?, una alternativa al plan que nosotros estábamos presentando. Y era tan razonable lo que Luis estaba proponiendo que se aceptó y se aprobó por unanimidad. Cosas naturales, pero que ahora mismo no es que sea muy fácil que sucedan en los ayuntamientos y ya no les digo en otras instituciones, a otros niveles más altos. 28 años él siendo alcalde, 11 tampoco son pocos, José Mari. Sí. No. En una ciudad como Guadalajara, Yo cuidado, estuve 11. Y concejal desde el 83, cuidado. En el 83 fui concejal, 20 años así. Sí, mira, yo creo que el político lo que tiene que tener sobre todo es humildad. Ser una persona humilde. Nunca pensar que estás por encima de los demás porque estás en un cargo político, sino que te des cuenta de que estás allí porque son ellos los que han dado tu confianza en ti. Hablando del plan general, el único que hay en Guadalajara ahora, porque es verdad, Javier de Iriza aprobó uno en el año 81 y yo probé el siguiente en el año 98, que es el que está ahora en estos momentos vigente. Pues como le pasó a Florentino, el plan general de Guadalajara fue aprobado por unanimidad. Todos los partidos políticos votaron a favor. Y yo me acuerdo de que el consejero de Fomento, que era Alejandro Gil, siendo yo diputado regional, ponía en las Cortes de Castilla-La Mancha como ejemplo lo que había pasado con el Plan General de Ordenación Urbana de Guadalajara, diciendo que así era como podía crecer y desarrollarse una ciudad. En ese plan hemos trabajado el Partido Popular, ha trabajado el Partido Socialista y ha trabajado Izquierda Unida, por lo cual se ha visto lo importante que era. Pero como aquí está Rubén, que es el que representa nuestro futuro político, yo le diría con toda mi simpatía y todo mi afecto que la humildad es quizás lo más importante que debe tener un político cuando ocupa un cargo de relevancia. Yo creo que eso Rubén lo ha vivido en casa, ¿verdad? Sí. La humildad. Con mi padre es así, sí. Desde 40 años que lleva de concejal. 40 años de concejal que tú has vivido esa experiencia personalmente, te la ha transmitido. Desde antes del 92. Sí. Desde mi padre fue alcalde en el 92 y desde entonces y en la candidatura anterior fue concejal y yo poco a poco lo he ido viviendo en casa, pero es como decía, si al final uno lo vive y está, como decía José Mari, todos los días en el ajo, pues al final a uno le pica el gusanillo y se anima. Con ese espíritu llegas tú a ser alcalde, ¿verdad? Sí. Con el espíritu que te ha transmitido tu padre. Al final, si los jóvenes que estamos en el pueblo nos intentamos lavar las manos y no nos preocupamos por el futuro que tengan nuestros municipios, ¿quién lo va a hacer? ¿Qué momento más complicado ha vivido Florentino como alcalde de Azuqueca? El más divertido, por decirlo de alguna manera, o el más entrañable que recuerdes, y el más complicado, el más difícil. A ver, si mantenemos, sí hay bastante, si mantenemos al margen el que fue el día peor para el resto, para la totalidad del país, que fue el 23F, que José María ha hecho mención a ello, yo tengo dos fechas importantes, una buena y otra mala. La buena, un 28 de diciembre de 1982, día en que los Santos Inocentes pusimos la primer piedra del centro de salud, ahora ya viejo, en Azuqueca. Y la mala es el del 11M, que nos tocó lo que nos tocó, a Azuqueca, a Guadalajara, a la comunidad y al resto de toda la zona centro del país.
esas fechas las tengo unas en un lado y la otra en el otro. ¿Qué fechas al margen del 23F tiene José Mari Brís? Bueno, pues mira, como... La buena y la mala. Pues la buena, para empezar por la primera, pues cuando fui elegido alcalde, fue una alegría enorme, porque indudablemente era lo que estaba buscando, porque yo quería servir desde ese puesto. Y la mala, pues cuando, después de la muerte de Gregorio Ordóñez, que le asesinó la ETA en San Sebastián, al llegar a Guadalajara, me llamó la policía que habían aparecido varios carteles en la ciudad con pinturas y una diana diciendo: Brís, tú serás el siguiente. ¿Por qué será la mala? Porque yo dejé de tener la costumbre que anteriormente seguía, que era de coger a mi hijo, llevarle al colegio, coger a sus amigos, traerles. En aquel momento ya no pude hacer nada de llevar a nadie en mi coche, de la familia, sino que todos los días tenía que, si iba en mi coche, tener que mirar debajo del coche si había alguna bomba. Me acuerdo que en aquel momento regalé una especie de espejito con una varita a todos los concejales para que antes de salir de su casa mirasen por debajo del coche, que es donde ponían la lapa. Eso fue lo peor que pudo pasar, porque era una cosa que afectaba no solamente a mí como persona, que era lo que menos podía preocuparme posiblemente, pero a mi familia y también a los concejales del ayuntamiento. Ha sido tremendamente elevada la factura personal, o es tremendamente elevada la factura personal que los políticos que ya lleváis mucho tiempo, que tenéis una larga trayectoria en esto, habéis pasado. Es decir, la factura que se cobra a familia, amigos, a no vivir la crianza de tus hijos, a no estar en determinados momentos, ¿compensa el trabajo realizado, José Mari? Es que en aquel momento posiblemente a lo mejor no te das cuenta. Y ahora, indudablemente, cuando yo tengo una costumbre que es guardar todas las agendas, y de vez en cuando las cojo. Y digo, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que pudiera yo llegar a esto? Como Florentino podía llegar en ese momento con todas las cosas que tengo aquí apuntadas. Y eso también puede tener una familia detrás que te ayudaba. A mí me ayudaba mi mujer, mis hijos a que pudieran comprenderlo. Después yo he tenido unos nietos y he visto una diferencia que había, porque con los nietos puedo estar mucho tiempo y en cambio a veces con los hijos no podía apenas estar con ellos. Y normalmente pues sí hay una factura y la familia tiene mucha importancia en lo que tú has hecho o donde tú estabas, porque si ellos no te hubieran apoyado no hubieras podido continuar ahí, eso está clarísimo. ¿Merece la pena la factura que se paga a nivel personal, Florentino? Seguramente mi opinión puede ser distinta a la que sería la de mi familia, sobre todo la de mi mujer, aunque ella siempre me ha estado apoyando y sin ella no hubiera podido repetir tantas veces como hemos repetido. Pero yo creo que sí que merece la pena. A ver, si el trabajar por los demás es un privilegio que los alcaldes tenemos, porque es una plataforma, es decir, te quiero ayudar y te voy a ayudar y te estoy ayudando. Y eso no todo el mundo lo puede hacer. De alguna forma, yo estoy agradecido a que el pueblo de Azuqueca me haya elegido alcalde durante tanto tiempo, porque me ha dado esa oportunidad de devolverles ese cariño en forma de servicios, en forma de no sé qué más cosas, ¿no? Me parece que sí que merece la pena. Para terminar esta pequeña tertulia que queremos dedicarle al mundo de la política y a los políticos, un pequeño deseo que trasladaríais a compañeros, al mundo de la política, a ese futuro que queremos ver en el mundo de la política, de manera breve. ¿Qué deseo te gustaría formular? Pues bien, el deseo es que no haya entre los políticos motivo para que la gente de alguna forma se enfrente como se está enfrentando en algunos lugares, sino que comprendamos lo que hicimos en la transición y que la gente joven lo va a entender perfectamente, porque Rubén lo está demostrando, que es que por encima de las ideas políticas están las personas. Respetemos a las personas y después también debatamos las ideas políticas. Florentino, ¿qué deseo lanzamos? Suscribir al 100% lo que ha manifestado José Mari y hacer una petición. Reflexionemos cómo tenemos que hacer la política. Reflexionemos con prudencia, con tranquilidad y teniendo claro cuál es el objetivo del político, que es el servicio a los demás.
como no se reflexione y se deje de prestar ese servicio, pues no estamos cumpliendo uno de los objetivos de la democracia. Por lo tanto, les pido a los políticos actuales, y me ofrezco a ayudarles en las medidas de mis posibilidades, pues mi colaboración para que eso se consiga. Yo estoy convencido que se va a conseguir, soy optimista. Esperemos que aún sí. A pesar de... Y nos quedamos con el futuro, tu deseo. Pues a mí me gustaría que los jóvenes de los pueblos, sobre todo, diéramos un paso al frente, como he hecho yo, y que nos intentáramos mojar un poco más en el ámbito político, ya no para distinguirnos por diferentes colores, como parece que estamos ahora con tantas disputas que tenemos a nivel nacional, pero para que los pueblos intentemos elevarlos, ya no solo para el tema de la España vaciada, sino para intentar que no se nos mueran. Pues nos quedamos con esos 3 deseos de las 3 personas que nos han querido acompañar hoy en esta tertulia. Muchísimas gracias a los 3, Florentino García Bonilla, José María Briz y Rubén Marchamalo. Gracias por el trabajo que realizáis y el que habéis realizado las personas que tenéis más experiencia, que así es como me gusta a mí llamaros. Es un placer escucharos, aprender de vosotros y también de la gente joven que se incorpora al mundo de la política. Gracias por todo. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Nosotros nos despedimos y la semana que viene seguimos trayendo más protagonistas en esta tertulia, en este Guadalajara Opina. Cuídense.